Tenemos el día de hoy la presencia de la doctora Albertina Navas. Ella es directora de Comunicación Estratégica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es doctora en Comunicación, MBA, periodista, 25, 26, 27 años seguramente ya de trabajo en el ámbito de la comunicación, en el tema del marketing digital, de la comunicación digital. Y le hemos invitado porque ahora más que nunca, con este estado de excepción y con esta declaratoria de conflicto armado interno, hay una parte de la comunicación que a veces se la ha topado muy poco, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la desinformación, más que con la información a veces incluso, porque es más peligrosa, y la comunicación por la paz. Bienvenida, doctora, un gusto tenerle aquí. Muchísimas gracias, David, qué gusto compartir con usted y la audiencia. Qué bueno, hablemos un poquito. Y resulta que en este último tiempo, incluso la anterior semana, el martes, ¿qué fue? 9, 10, a ver, 10, martes 10 de enero del 2024, con la toma incluso del canal TC Televisión, se desbordó un sinnúmero de información falsa, fake news, que alertaban sobre atentados en el metro de Quito, sobre atentados en el sector de la 12 de octubre y Coruña, atentados en Guayaquil en distintos sitios, y muchos de ellos pusieron en alerta, o sea, causaron el efecto que los que daban origen a esa información falsa trataban de conseguir, que es un terror, un miedo, una desinformación. Correcto. Justamente ese es el riesgo, David, porque fíjese, en esos momentos de alto nivel de incertidumbre, de una suerte de caos, que no sabemos qué es lo que está pasando, empiezan a colarse noticias que además no son del todo falsas, y por eso uno tiende a pensar que es verdad y las comparte. Por eso es complejo el proceso de desinformación, porque no son solamente noticias falsas, pueden ser noticias verdaderas en un contexto distinto. Lo de La Coruña no era un proceso que pasaba ahí, fue un simulacro de muchos meses antes. Las fotos eran verdaderas, todo correspondía a un escenario verdadero, pero no era verdadero de lo que se hablaba. Correcto, otras eran de plano falsas, algunas amenazas de bomba y balaceras que no ocurrieron, e incluso a veces hay información verdadera sin contexto. Entonces la desinformación es cualquier tipo de manipulación de los elementos de una noticia que conducen a una conclusión no válida o incorrecta. Comunicación verdadera sin contexto, es decir, suben unas fotos, seguramente unas 2 personas asesinadas en la calle, pero no ponen nada, simplemente no hay el contexto, o sea, no sabe qué pasó. Exacto, y eso ¿a quién le favorece o a qué abona? A establecer esta narrativa del terror y que todo el mundo pierda la esperanza, porque ¿cuál es el objetivo? ¿Qué pasa cuando perdemos la esperanza? Nos rendimos y nos sometemos a las condiciones de otro. ¿Esta desinformación nace de dónde? ¿De estos grupos mismos de delincuencia organizada, ahora llamados terroristas, o nace de otro esquema, de otras personas que quieren causar terror, a veces incluso por algún tema de conflicto político? Pero lo peor de todo es que se propaga a través de nosotros. Exactamente. Pues yo le diría, la fuente en muchos casos son esta fuente malintencionada, que en el caso nuestro viene por supuesto de la intencionalidad de los grupos delictivos de posicionar una narrativa del terror. Pero una vez puesto el tema en la agenda, lamentablemente a veces hasta de buena fe nos convertimos en amplificadores de la desinformación. Porque ¿qué pasa? Recibimos información en los chats, que puede ser de los papás del colegio, del barrio, de los primos. Del grupo familiar, claro. Exacto. Y uno dice, uy, no sé si es verdad, pero voy a compartir por si acaso. Eso. Tendrás cuidado, no pasarás por tal lado que me acaba de llegar esta información. Correcto. Entonces ese por si acaso nos convierte en también agentes de desinformación. Y esto es exponencial lo que se viraliza. Correcto, porque cada uno maneja un promedio de 25 contactos con los que comparte información. Y esos 25, y esos 25. Entonces, con que se comparta 25 veces lo que inició con una persona, ya se vuelve un fenómeno viral. ¿Qué hacer en ese caso cuando recibimos esa información? Buscar a través de Twitter, ahora llamado X, no sé, de pronto dentro de otro tipo de información, hablo de Twitter porque es lo más cercano, lo más inmediato, de pronto a través del internet, pero de fuentes confiables como para saber si algo está pasando, o si no, ser cautos
y aguantémonos, veamos que pase un poquito el tiempo y ha de haber información respecto a este hecho. ¿Es así? Correcto. El mundo feliz sería que tengamos el tiempo y los recursos de verificar, porque se puede verificar si el texto es verdadero, si la foto es verdadera, si el video es verdadero, si fue hecho con inteligencia artificial, pero no siempre tenemos el tiempo ni todas las herramientas a mano. Entonces yo diría que en contextos de mucha incertidumbre, ante la duda, abstención. ¿Qué significa eso? Si no te consta, no lo compartas. Yo siempre comento con mis estudiantes lo que llamamos el triple filtro socrático, que es hacerse 3 preguntas básicas. Primero, ¿me consta? Es decir, la fuente de la que voy a compartir es confiable y legítima. Segundo, ¿en qué les beneficia a los protagonistas de la noticia que yo comparta? Por ejemplo, ¿en qué le beneficia a la familia de rehenes que yo comparta la información de una persona encañonada? Puede, al contrario, disparar el pánico en su comunidad. Y tercero, ¿quién gana con que yo comparta esta información? Porque en este caso muchas veces el que gana son los terroristas. El porque triple nos filtro, ganan la moral. En ese orden, además, primero el me consta. Primero me consta. Me consta, le favorece al protagonista, a quien le conviene que yo publique. Correcto. Dentro de ese ámbito, de ese contexto, esto que pasó con TC Televisión, aquí en el canal personalmente yo estaba acabando de grabar el noticiero y enseguida nos llamaron de Control Más. Miren lo que está pasando en TC. Y claro, yo lo que decía como una reacción natural es, deberían de quitar la señal del aire. Eso yo lo decía, no lo podían hacer desde los estudios de ahí, pero yo decía desde las antenas, quien esté debería de suspender, apagar la luz, bajar los breaks, para que no pase lo que terminó pasando, es decir, una transmisión en vivo y en directo de un posible atentado, de una posible masacre. Yo decía, ¿cómo estará la familia de esos miembros que están ahí apuntados? Se debía de haber hecho algo desde otra instancia. Claro, uno se dice así incluso en frío, y yo reaccioné eso medio en caliente, pero claro, estando uno adentro se puede tomar otro tipo de reacción. Se debía de haber bajado la señal del aire, alguna cosa. Por supuesto, y hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de información. Lo de TC, además, no sé si usted recuerda, era como surrealista. Uno no sabía si era verdad, si era mentira. Hasta ahora la gente dice, ¿y cómo así les ponían tranquilamente el micrófono, el sonidista con la música de fondo? Sí, yo no creo en las teorías de la conspiración, pero en ese momento era difícil de validar si era verdadero o no. Y uno a veces cambiaba de canal y era la novela y volvía y era el secuestro. Entonces uno no sabía qué de eso era verdad. Y por ejemplo, algo que me sorprendió ingratamente es que medios internacionales serios, la noticia que compartieron del Ecuador fue una noticia de un video de rehenes que no era verdadero. Nosotros hicimos todos los procesos de verificación con el equipo de comunicación en la PUCE y ninguna evidencia lleva a que ese video sea verdadero ni que haya sucedido en el contexto de lo que ocurrió en Ecuador. Medios internacionales serios lo hicieron, porque recibieron comunicación, y a veces el tema de la inmediatez, de la primicia. Correcto. Y fíjese que mientras nadie veía ese video en Ecuador, estaba en los medios internacionales. Eso ya le da una pista de que alguien desde afuera está manejando la información. Entonces esa es otra fuentes confiables aparentemente, porque un medio serio se basa o tiene sus fuentes en un origen confiable. Correcto, y esa fue la pena. Y muchos amigos del exterior me enviaban ese video y me decían, ¿qué pasa en el Ecuador? Entonces esa ya es otra pista de desinformación, que en el medio donde se supone que eso está ocurriendo, eso no se divulgue y solo se divulgue fuera, sin haber una verificación, también nos da cuenta de que hay un tercero intentando manipular la agenda.